Hola a todos y bienvenidos a Finanzas de Chill. Últimamente cada vez que abro mi cuenta de Twitter me encuentro un montón de menciones donde me estáis diciendo Pero Chill, ¿cuándo vas a hacer otro vídeo de Metaplanet? Dios mío, el precio está bajando. Pompeo loco para abajo. Entonces en el vídeo de hoy me gustaría hacer un repaso de Metaplanet, un repaso de las analíticas, de las métricas, del NAV, de las últimas compras y también hablaremos sobre una gran noticia, que es que están hablando ya de emitir acciones preferentes. Así que nada, como una vez me dijo mi maestro sensei, Chill-san, un maestro de la katana entiende dos reglas. Primera regla es que nunca desenvainar el katana sin motivo. Segunda regla es que nunca envainar el katana sin sangre. Vamos a ello. Bueno chicos, vamos con el vídeo, pero antes de eso aclarar que esto es un abrecartas, ¿vale? Que me dio mi abuelo, esto no es una katana. Antes de que alguien me mande aquí a la Guardia Civil a la puerta de mi casa. Vamos al vídeo de hoy. Me gustaría empezar este análisis dándole un vistazo al precio de Bitcoin y un poquito a la situación macro para intentar explicar de alguna manera qué es lo que está pasando con Metaplanet. Si vemos el precio de Bitcoin, era mi estimación y era mi expectativa que el precio de Bitcoin fuese a seguir en este canal ascendente, ¿no? Y es donde nos encontrábamos en el último vídeo que hice. Y sin embargo parece que hemos topado aquí con un techo en los $120.000 y recientemente pues hemos tenido una pequeña bajada de 120 a $111.000. La gente, por supuesto, como cada vez que Bitcoin baja, está llevándose las manitos a la cabeza y corriendo mientras todo está en fuego, pero la realidad es que esto es una corrección de pacotilla, por no decir otra palabra. Lo que sí que pasa es que no sé muy bien qué es lo que el precio está haciendo, pero sí que os sé decir, ahora que le he dado un vistacillo a lo que estaba pasando, el por qué el precio ha bajado. El precio, en resumen, ha bajado porque parece que en general, en todo el entorno macro, ha habido una caída en todos los mercados y esa caída ha sido provocada principalmente, sobre todo en Estados Unidos, debido a que han salido unos nuevos datos con respecto al empleo en Estados Unidos y la realidad es que parece que hay ciertas personas que han estado maquillando los datos de empleo en la economía que más importante es para el mundo de las finanzas, que es la americana. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú maquillas los datos de empleo, luego tienes que hacer una revisión y parece que las últimas revisiones de los datos de empleo han revisado muy a la baja por unas cantidades muy grandes la cantidad de gente empleada. Entonces la gente que está en los mercados dice, Dios mío, esto es recesionario, esto va a haber una recesión, alarma, alarma. Entonces, en general, parece que en todas partes ha habido una caída pequeña, generalizada, en todos. La podéis ver en los fondos índice, podéis verla en el S&P 500, podéis verla en el Nasdaq. Por supuesto, se ha visto reflejada en Bitcoin, aunque como podéis ver, Bitcoin solo ha caído un poco, pero en líneas generales como que todo ha tenido un pequeño pullback. Entonces, ese pullback no termina de explicar lo que está pasando con Metaplanet, pero sí que contextualiza un poco esta caída en Bitcoin. Entonces, ya habiendo mencionado eso, podemos ver que junto a la caída en Bitcoin, pues estamos viendo también una consecuente caída en el precio de Strategy. Estábamos a 450 y ahora mismo hemos bajado hasta unos 370. Si miramos la gráfica de Metaplanet, pues también parece que está en un patrón de caída, sobre todo principalmente desde mediados de junio, parece que estamos retrocediendo en el precio y hemos retrocedido desde aproximadamente unos 1.900 yenes por acción hasta actualmente que estamos ligeramente por debajo de los 1.000 yenes, es decir, una corrección de un 50%, que no es poco. Y vosotros diréis, bueno, ¿y por qué nos estás hablando del empleo en Estados Unidos cuando estamos hablando de una acción que está en Japón? Bueno, pues la realidad es porque al final todos estos datos macro y todos estos factores macroeconómicos acaban influyendo el precio de los activos y digamos que todo va un poco en cadena. Esta es la explicación también de por qué yo, por ejemplo, que estaba estructuralmente bastante bullish en Bitcoin, porque estaba siguiendo esta correlación entre el precio de Bitcoin y el crecimiento del suministro global monetario. En resumidas cuentas me equivoqué, yo pensé que íbamos para arriba y sin embargo parece que ha habido esa corrección porque yo no esperaba esos datos de empleo malos, yo esperaba que el precio fuese a seguir esta tendencia. Esta gráfica es una gráfica que depende de cómo la pintes, puedes proyectar un precio de Bitcoin u otro, pero en líneas generales lo importante es que direccionalmente Bitcoin suele seguir esto. Entonces vamos a mirar esta otra, aquí la han pintado de otra manera, porque yo creo que refleja un poquito más lo que os intento decir. Yo esperaba que Bitcoin fuese a corregir esta diferencia y sin embargo lo que ha hecho es corregir hacia abajo por un motivo que no tiene nada que ver con Bitcoin o con nada en el entorno cripto. Podemos ver que esto pasa muchas veces. Y si veis, por ejemplo, aquí, mientras el suministro global estaba subiendo, Bitcoin corrigió y posteriormente pues tuvo una serie de subidas que lo volvieron a llevar al nivel que se esperaba que debería tener. Entonces, bueno, lo que quiero decir es que aquí, por ejemplo, veis, a estas correcciones que van en contra del M2 pueden suceder, la correlación no es perfecta, pero en líneas generales, estructuralmente, si miramos esta gráfica, lo que parece
que debería suceder es que Bitcoin recupere su nivel anterior y siga su ascenso a lo largo del verano, hasta septiembre aproximadamente, donde se espera que haya un retroceso en la liquidez global y el precio de Bitcoin debería tener su segundo pullback dentro de la Banana Zone de la que yo os hablo de Raúl Pal, ¿no? Que tiene como... ¿Nani? Estas fases, ¿no?, de corrección dentro del bull estructural. Tenemos el año del bull market, que está aquí señalado en este rectángulo grande, y luego estos cuadraditos que señalan pues esos pequeños retrocesos que suceden por el camino previamente al blow off top, ¿no?, que sucede cuando ya hemos llegado al máximo del ciclo. Pues esta fase de corrección ya la hemos tenido y parece que en septiembre podría venir esta segunda fase. Yo lo voy dejando por aquí, lo voy avisando. No tengo confianza completa en que vaya a acertar, pero bueno, esta es la tesis con la que estoy trabajando. Entonces, yo creo que esta segunda fase llegaremos en septiembre. Pero actualmente lo que yo esperaría es que estemos camino a esa zona donde sucede el pullback, o sea que deberíamos estar subiendo. Así que bueno, después de ese pequeño resumen macro, que quería dar un pequeño contexto, vamos a ver noticias concretas de Metaplanet, vamos a ver qué está sucediendo dentro de los fundamentales de la empresa y con eso pues a lo mejor podemos evaluar si realmente hay que asustarse o no hay que asustarse por algo. Entonces, desde Metaplanet lo que nos han anunciado es lo siguiente. Dylan Leclerc, director de estrategia Bitcoin en Metaplanet, nos dice: Metaplanet ha solicitado ser capaz de emitir 2 clases de acciones perpetuas preferentes por un valor de 3,69 billones de dólares, billones americanos, 3,69 mil millones de dólares. Esto se repartiría entre 2 tipos de acciones. Una de ellas sería una acción clase A, la cual sería senior, es decir, que tiene preferencia en caso de tener que liquidar los activos de la empresa en un concurso de acreedores. Recibiría un dividendo fijo, supongo que de forma semejante, por ejemplo, a Stripe, de tal manera que fluctúa el precio de la acción preferente, pero el dividendo que recibe, denominado en yuanes, supongo, será una cantidad fija, un estipendio fijo, y cumulativo, es decir, que si falta un pago, lo tienen que hacer en el siguiente, con un dividendo igual o inferior a un 6%. Y luego tenemos una clase B, la cual sería convertible, o sea, sería como Strike, con un pago que se acumula y un dividendo también inferior o igual al 6%. Si os fijáis, un dato muy interesante que yo estoy extrayendo aquí es que este igual o menor al 6% nos indica que lo que ellos están dispuestos a pagar en estas acciones como un rendimiento es mucho menos de lo que paga Strategy. Y esto para mí es algo que tiene mucho sentido, porque ya hemos hablado en el canal de cómo el mercado japonés es un mercado que está muy sediento de rendimiento, es un mercado bastante deteriorado donde es difícil conseguir un rendimiento en tu dinero, además de que los tipos de interés en Japón están mucho más bajos que en Estados Unidos. Es por eso que ellos se pueden permitir emitir esas acciones preferentes, que por cierto pagan un dividendo fijo en yenes, yen el cual se está devaluando más rápido que el dólar, y además pagando un porcentaje más pequeño, ya que es la estructura de mercado la que permite que ellos puedan financiarse de forma más barata. Entonces lo que parece es que ellos están empezando por los 2 dividendos fundamentales, que son el Stripe y el Strike, equivalente de Metaplanet, y como Dylan nos dice aquí, su misión o su objetivo es liderar un renacimiento en el mercado de renta fija japonés. Entonces, para que esto se apruebe, para que esto suceda, tiene que haber un voto, ¿no? Se va a votar dentro de la reunión de accionistas próxima de Metaplanet, donde probablemente todo el mundo va a decir que sí, porque estamos deseando, ya hemos visto cómo funcionan las acciones preferentes de Strategy, y es que es el siguiente paso lógico. Si miramos el detalle de esta futura reunión de accionistas donde se votaría, lo que se puede ver es que tendría lugar el 1 de septiembre de 2025. Entonces, lo que podemos ver es que ya Metaplanet está intentando salir de ese modelo básico, de ese nivel 1 de empresa con tesorería en Bitcoin, que consiste en ser capaz de emitir bonos y ser capaz de diluir al accionista emitiendo acciones, capturando una prima idealmente porque vendes las acciones por menos del Bitcoin subyacente, por tanto, ¿no? Ya conocemos ese juego. Esas 2 herramientas, yo ya lo he explicado, que son de una empresa con tesorería en Bitcoin de nivel 1. El siguiente nivel es que cuando tienes suficiente tamaño, puedes utilizar el Bitcoin que tienes en tesorería para emitir estos instrumentos preferentes que te permiten de alguna forma colateralizar, aunque el que tiene el instrumento preferente no te puede pedir que le des el Bitcoin, tú sí
sí que puedes utilizar ese Bitcoin como colateral para estos instrumentos, que los sobrecolateralizas por un margen, el que tú estimes oportuno. En Strategy es entre 6 y 10 veces. Y en resumidas cuentas, empiezas a utilizar tu Bitcoin como si fuese un hotel. Es decir, tú eres dueño del Bitcoin, pero permites que estas acciones preferentes lo ocupen, entre comillas, porque lo estás usando como colateral y con el spread que estás capturando, ¿no? Porque tú al final al inversor le estás dando un 6%, parece que es en el caso de ellos, pues entre el 6% que le pagas en yenes y la apreciación de Bitcoin, toda esa diferencia es lo que captura el accionista. Dentro de estas acciones preferentes, el orden que Saylor ha dicho que es razonable es el mismo que ha hecho él, es decir, primero una acción con un dividendo fijo tipo Strive, que es senior y digamos que es la joya de la corona, es lo que está arriba de la estructura de capital, y posteriormente una acción que también pague un estipendio, pero que te permita participar del crecimiento del valor de la acción, por tanto que sea una acción que sea convertible. Y yo sigo a Dylan Leclerc y veo el tipo de contenido que publica, porque al final te está dando una idea de lo que está pensando el director de estrategia de la empresa. Entonces más o menos te está dando la clave de lo que está rolando por esa cabecita y lo que podrías ver posteriormente implementado en la empresa. Entonces, lo que yo veo aquí que ha puesto Dylan Leclerc, que me parece súper interesante, es que él está lógicamente analizando los instrumentos que Strategy ha emitido. Lo que tenéis aquí en pantalla es una representación de qué sucede con el rendimiento de una acción preferente tipo Strive y cómo afecta la situación de mercado y la situación de esa acción al múltiplo sobre los activos netos. Vamos a verlo. Si os fijáis, estas dos imágenes son la misma, pero desde dos ángulos diferentes. Y lo que nos está comparando es cuál es nuestra suposición con respecto al retorno anual compuesto de Bitcoin, ¿no? El Bitcoin CAGR, Adjusted Return Rate o Compound Annual Growth Rate, como quiera que sea. El rendimiento que tú esperas que te dé Bitcoin, entre un 0 y un 30%, lo ubica aquí. ¿Cómo se relaciona eso con el dividendo que estás pagando por esa acción preferente? Él nos ha dicho que inicialmente empezarán con un 6 y que creen que será un 6 o menor porque el entorno de tipos en Japón les permite ser así. Y también cómo eso afecta al MNAV equivalente. Es decir, yo entiendo esto como una medida de cómo de acretivo está siendo esto para la acción. Y el resumen es sencillo. Mientras más bajo sea el dividendo en porcentaje, recordemos, porque el dividendo que ellos van a dar es fijo, pero el porcentaje es el porcentaje en relación con el precio de la acción. Esto es el tema que os expliqué en su día, ¿no? De que tú tienes, por ejemplo, $10 dividido por el precio de Strive, ¿no? Entonces, 10 sobre 100 es un 10%, pero si tienes 10 sobre 200 es un 5%. El porcentaje ajusta en función del precio de la acción preferente, porque el dividendo es fijo. Bien, pues mientras más bajo sea ese dividendo, por ende más alto sea el precio de esa acción preferente y más alto sea la expectativa o nuestra estimación del interés compuesto que va a hacer Bitcoin, más alto es el MNAV equivalente que nos pone aquí. Yo entiendo esto como una medida del spread que están capturando o de lo acretivo que está siendo el emitir instrumento en esas condiciones de mercado. Y lo que podemos ver es que el MNAV equivalente, si tú te vas por ejemplo al 6 y asumes un Compound Annual Growth Rate de un 20 por ejemplo, pues a lo mejor el MNAV equivalente te queda alrededor de un 15. En resumidas cuentas, lo que yo estoy viendo aquí es que Dylan Leclerc está pensando en las dinámicas y en las mecánicas que tiene este tipo de acción preferente en función de las condiciones de mercado. Por cierto, Dylan nos dice que esto es un cálculo a 10 años. Entonces, en resumidas cuentas, lo que yo estoy observando y lo que yo os llevo diciendo todo el vídeo es que está claro que para ellos el siguiente paso es emitir estas acciones preferentes y que yo creo que es el punto en el que ellos realmente empiezan a ser más agresivos. ¿Por qué creo yo que esto es así? Pues muy sencillo. Porque al final lo que pasa es que cuando tú tienes estas mecánicas donde tú estás emitiendo acciones, diluyendo al accionista, bajando el precio de la acción para comprar más Bitcoin, dependes de un mercado que esté bullish en tu acción y lo que haces es que creas mucha volatilidad y mucha fluctuación en el precio de la acción e incluso corres el riesgo de bajar el MNAV demasiado hasta el punto donde no estás siendo acretivo, por tanto no quieres emitir muchas acciones, por tanto no compras mucho Bitcoin, por tanto la gente deja de ser bullish, por tanto el MNAV comprime más, ¿no?
es un círculo vicioso. Mientras más alto el MNAV, más acretivo eres, más Bitcoin estás ganando, pero al contrario también funciona así. Entonces necesitas algún otro instrumento que te permita romper esa mecánica y de alguna forma estabilizar la estrategia de acumulación de Bitcoin de la empresa. Entonces, si os parece bien, vamos a darle un vistazo a las métricas y vamos a ver cómo ha evolucionado Metaplanet desde el último vídeo. Como podemos ver, el precio de Bitcoin ha sufrido una pequeña caída desde aproximadamente $120.000 hasta 114.000 que está actualmente. Sin embargo, el precio de la acción ha sufrido una gran caída desde unos 1.900 yuanes hasta aproximadamente 1.000 yuanes actualmente. Lo que esto significa, y donde yo veo esto reflejado, es que el P&L, o sea, los beneficios de la empresa no realizados, estos beneficios acumulados de su estrategia de compra de Bitcoin y tal, pues han bajado. Estaban en el último vídeo alrededor de los $300 millones y actualmente son unos 250. Si miramos la situación de deuda, actualmente deben $116 millones en comparación con los $2 billones que tienen en activos netos, los que nos da un Bitcoin rating de 17. ¿Qué significa un Bitcoin rating de 17? Pues que tienen 17 veces más Bitcoin de la deuda que han emitido. Y si miramos múltiplos, la empresa actualmente se sitúa en un MNAV de 2,36, lo cual es históricamente muy bajo. Y lo he estado buscando por ahí, pero es que siento no haberlo encontrado. Si lo encuentro luego a lo mejor en edición lo pongo, pero en algún sitio yo encontré que básicamente querían reducir la cantidad de ATM, o mejor dicho, la cantidad de Moving Strike Warrants que iban a emitir siempre que el MNAV estuviese bajo. Es decir, que no querían emitir por debajo de 3 veces, que es lo que ellos estiman que es el suelo. Y también nos decían que ellos querían emitir acciones de una forma un poco más agresiva por encima de 7 veces MNAV. Es decir, nos estaban intentando acotar el múltiplo de la acción a lo que ellos estiman que es correcto. Lo que sucede es que ahora mismo estamos por debajo. Entonces, lo que implica eso es que ellos, como no les resulta tan acretivo, como no ganan tanto dinero vendiendo esas acciones, no están tan incentivados a presionar el botón de venta, sino que en su lugar están un poco más incentivados a esperar y decirle al mercado que no van a diluir, dejar que el mercado recompre las acciones y empuje ese múltiplo, y entonces a partir de ahí seguir comprando. Y esto que estoy a punto de decir es especulación, no es algo que yo haya corroborado, pero si miramos las últimas compras que han hecho 3 compras desde mi último vídeo, una de 797, otra de 780 y otra de 463. Estas 3 compras juntas suman aproximadamente lo mismo que la anterior, es decir, son 3 bastante pequeñas. Y yo creo que estas compras se han financiado con este último trozo de deuda que emitieron allá por principios de julio. Como podéis ver, su nivel de deuda subió y ha bajado aquí 2 escalones. Y en resumidas cuentas, cuando veis esto de aquí, lo que pasa es que cuando la deuda sube, es que EvoBank les está prestando dinero, les está adelantando dinero, que posteriormente ellos tienen que devolver a base de crear acciones nuevas que venden al mercado, y con los rendimientos de esas acciones saldan esta deuda, este dinero que les han adelantado. Entonces, en resumidas cuentas, el motivo por el que mantienen esta deuda aquí es porque están esperando a que el MNAV recupere para emitir acciones y entonces saldar esa deuda. Pero hasta entonces parece que han retenido esta pequeña deuda, no hacen como antes, ¿no? Que como podéis ver sube y baja siempre. Es decir, aquí lo podéis ver claro, se endeudan un montón y rápidamente la saldan emitiendo acciones. Pues en este caso parece que están manteniendo este nivel. Y mi teoría es esa, que están comprando esto con dinero que les han adelantado, pero que posteriormente van a tener que recaudar a base de diluir, pero no lo quieren hacer mientras el MNAV esté tan bajo. Repito que esto es una especulación, esto es lo que yo pienso como analista mirando estos números. No tengo certeza de que esto sea el caso. Mirando el resto de analíticas que salen en esta página, pues bueno, podemos ver que la capitalización bursátil de la empresa ha estado cayendo aproximadamente desde mediados de junio, como os comentaba, pero sus tenencias en Bitcoin se han sostenido en un valor denominado en dólares, que básicamente ha ido creciendo de forma sostenida y últimamente se ha mantenido plano. El que se haya mantenido plano es una combinación de 2 factores, el precio de Bitcoin bajando y ellos comprando más Bitcoin. O sea que esta cima de aquí que han mantenido plana, la han mantenido plana a base de comprar más. Si miramos la velocidad de compra, pues podemos ver que la velocidad de compra se ha mantenido plana, es decir, no están acelerando como estaban hasta hace poco. La cantidad de Bitcoin por 1000 acciones también parece que esté creciendo lentamente, y sus tenencias pues ya no siguen esta curva tan vertical que estaban siguiendo. Esta velocidad realmente, yo lo decía en los vídeos anteriores, es muy rápido y parece difícil que la puedan sostener, o al menos parece difícil que la puedan sostener
antes de tener las acciones preferentes, porque eso cambia las dinámicas del juego un montón. ¿Por qué digo que cambia la dinámica del juego un montón? Pues por un motivo muy sencillo. Fijaros en el tamaño de lo que van a registrar. 3,69 mil millones de dólares. La capitalización bursátil actual de Metaplanet son 4,74 mil millones de dólares. Es decir, que ellos van a tener capacidad de emitir estas acciones preferentes en un volumen, en una cantidad semejante a la propia capitalización bursátil de la empresa. Es decir, es muchísimo dinero, y tened en cuenta que esto no es dinero que capturen tal cual, sino que también tiene un múltiplo, en el sentido de que cuando tú emites una acción estás capturando un spread, y eso básicamente, lo que quiero decir es que no es que vayas a aumentar la capitalización bursátil por ese valor, sino que eso luego cada preferente, como estábamos viendo antes, tiene sus múltiplos y sus efectos en el MNAV. Y eso es lo que intento explicaros que Dylan Leclerc está pensando al modelar estas curvas y cómo afectan eso a los múltiplos de la empresa. Cómo afecta, en qué momento emitirla, etc. Pero bueno, yendo más al momento actual, para mí todos los ratios de la empresa tienen buena pinta. Parece que están aflojando un poquito en sus compras de Bitcoin y están esperando a que el mercado recupere. El precio, por supuesto, está siendo extremadamente catastrofista y yo no encuentro una explicación más allá de lo que se he contado, de que actualmente, bueno, pues a nivel macro hay un pequeño retroceso, pero nada importante. Se ve un salto muy grande en la cantidad de accionistas, la cantidad de personas que tienen esta empresa, así que parece que están haciéndolo bastante bien en términos de captar nuevas personas que quieran participar del crecimiento de esta acción. Si lo miramos a una escala un poquito más amplia dentro de este mercado, pues aquí este colega MicroStrategies nos hace una gráfica donde nos enseña la carrera, ¿no?, para conseguir más Bitcoin entre todas estas empresas que son más pequeñas, porque si metes a Strategy aquí rompes la gráfica. Y el título de lo que dice es: Metaplanet continúa apilando Bitcoins incluso cuando los tiempos se están volviendo un poco difíciles. Y bueno, en resumen, lo que podemos ver aquí es que hay muy pocas empresas que estén incrementando sus tenencias. Casi todas estas líneas llevan planas en estas últimas 2 semanas, pero Metaplanet aquí sigue comprando un poquito. Y otra cosa que quería también cubrir por aquí es este segmento de una entrevista. No os voy a poner el segmento porque no merece la pena, pero os digo el resumen. En resumidas cuentas, mi colega Richard le preguntaba que por qué no utilizan el Bitcoin que tienen como colateral para su estrategia que tienen, ¿no?, de Bitcoin Income Generation, de vender puts y calls. Él le decía en resumidas cuentas, ¿por qué en vez de hacerlo en cash no lo haces en Bitcoin, pones el Bitcoin como colateral y cobras los ingresos de esa estrategia en Bitcoin también? La respuesta de Simon a mí me gusta mucho y me parece correcto en cuanto al approach que están tomando. Simon dice que a pesar de que él quiere que Metaplanet se mueva hacia adelante de una forma agresiva, quiere reducir significantemente el riesgo y tener el nivel de aversión al riesgo más alto posible, porque quiere que su empresa tenga el balance más limpio posible. Y bueno, si te ves el segmento y lo analizas, en resumidas cuentas lo que le está diciendo es: mira, nosotros actualmente nos está yendo muy bien y tal, estamos capturando toda esta prima con el tema de las acciones, tenemos por otro lado lo de generación de ingresos con puts y calls, pero nosotros queremos estar preparados para un bear market y nuestra empresa está tradeando a múltiplos del NAV bastante altos y no queremos hacernos daño si luego viene un pullback. Entonces nosotros queremos que en nuestro balance de la empresa el Bitcoin no esté con ninguna clase de cargo, porque si hay algún tipo de retroceso y esa estrategia deja de generar, podría retirar Bitcoin de sus tenencias. Porque bueno, en resumidas cuentas, estas estrategias de trading, ¿no?, de puts y calls, si salen mal, la persona que está en el otro lado del trade podría retirar Bitcoin que ellos hayan puesto como colateral, y entonces eso es Bitcoin que perderían ellos de su balance, de su columna de activos. Y lo que Simon dice, y es lo que yo pienso que es correcto, es que ellos prefieren que ese Bitcoin no tenga ningún claim, es decir, que nadie tenga derecho a quitarles ese Bitcoin, que sea suyo para siempre, de esa manera siendo robustos, mantener el ratio de deuda muy pequeño, es decir, como hemos visto, tienen 17 veces el Bitcoin comparado con la deuda que tienen. Eso les da una resiliencia única y además les abre la puerta a lo que os he comentado antes, que ese Bitcoin posteriormente colateralice estas acciones preferentes que ellos podrían emitir al mercado, y eso les permita ser creativos y evolucionar como empresa, cuyo objetivo al final es maximizar la cantidad de Bitcoin que tienen. Entonces, como nos dicen aquí, Simon dice que no es que ellos no sepan cómo utilizar el apalancamiento, tal como utilizar Bitcoin como colateral, para ser lo más rentables posibles en su estrategia de vender puts, sino que lo que están haciendo es esperar al momento correcto y tener mejores condiciones de mercado
unas condiciones de mercado más seguras antes de hacerlo. Y ya para cerrar el vídeo de hoy me gustaría enseñaros lo que yo estimo que está pasando con el precio de la acción. Como podéis ver aquí, gracias a Actually Climber, uno de los mejores analistas anglosajones de Metaplanet, nos dibuja una cosa que ya os he enseñado antes por el canal, que es en esencia unas bandas que cogen las tenencias netas de Bitcoin de la empresa, las coloca en una escala logarítmica y nos define el precio de la acción, que está aquí en esta línea discontinua, acotado entre la línea que es 7 veces el MNAV y 3 veces el MNAV. Y lo que podemos observar es lo siguiente. En abril de este año, el precio de la acción bajó por debajo de 3 veces MNAV. Que por cierto, esa fecha es aquella en la que yo famosamente dije: veo Metaplanet, he analizado Metaplanet, me gustan los múltiplos de Metaplanet, he comprado Metaplanet para mí, porque yo no doy consejos de inversión. Y lo que sucedió posteriormente es historia, ¿no? Tuvimos una subida muy grande, ¿no? De hecho, tuvimos algún tema aquí en Frankfurt, ¿no? En Alemania, de que el precio de la acción salió disparado por un tema de liquidez y tal. Y luego, posteriormente, pues hemos visto una corrección de aproximadamente un 50%, como hemos visto ya. El precio subió hasta aproximadamente 7 veces el MNAV y después empezó a bajar. Y ahora actualmente, como hemos visto, nos situamos otra vez por debajo de la línea de 3 veces MNAV. Esta gráfica tiene ya algunos días, pero actualmente estamos más o menos aquí. No sé si veis mi ratón. Entonces, ¿qué es lo que yo observo en esta gráfica? Lo que yo veo es una cosa clara, que es que estas dos líneas, que son 3 veces MNAV y 7 veces MNAV de las tenencias en cada momento, son la señal. Es decir, te están acotando el precio dentro de una banda. Y la realidad es que aquí puedes ver que la empresa simplemente está acumulando Bitcoin de forma consistente y que esta línea simplemente sube. Sí, no es una línea perfecta, pero básicamente a lo largo del tiempo están consiguiendo acumular más y más Bitcoin. Esto es lo que ya sabemos. Pero lo que podemos ver es que el precio está un poquito bipolar. Es decir, el precio está un poco trastornado. Para mí, el precio no refleja lo que está pasando dentro de la empresa. El precio tiene más de ruido que de señal. Y lo que parece es que tuviésemos una especie de ciclo acelerado donde el precio se excita un poco, llega a este punto donde los múltiplos son muy grandes, luego entramos en una fase de bust, bajamos por debajo del nivel de 3 MNAV, después volvemos a subir y ahora parece que estamos otra vez en una situación parecida a la situación en la que estábamos el 7 de abril. La sensación que a mí me da es que este precio no está siendo racional con esta línea de crecimiento. Es decir, que este precio es más ruido que señal. La señal es realmente esta gráfica de aquí, por supuesto, comparada también con la deuda que tengan en cada momento. Si tú puedes hacer crecer mucho el Bitcoin que tiene la empresa, pero luego por otro lado estás diluyendo muchísimo, endeudándote muchísimo, pues oye, pero es que no es el caso. Entonces, yo personalmente tengo la sensación de que estamos en un pequeño ciclo de recesión dentro de este ciclo acelerado que está sufriendo la empresa. Parece que estuviesen acelerando el ciclo de Bitcoin. Y bueno, ya como es tradición, vamos a cerrar el vídeo con un pequeño clip de Dylan Leclerc hablando precisamente sobre este tema que yo he encontrado bastante interesante. The real conviction or test is like, can you eat the 70% bear market, right? If it comes, right? You know, whether it's 60 or 50 or 40%, who knows? You know, but that tests your conviction, right? I mean, outside of the Bitcoin price, like in the 15 months since I've joined Metaplanet stock has fallen 50, 60, 70%, like three times, you know, maybe four, depending on where you're measuring from, right? So like we're speed running a Bitcoin cycle like every few months, you know, once a quarter maybe. And so I think that, you know, that sort of not test your conviction because we didn't change anything. We continued on unabated, nothing changed. We didn't waver. But for the person from the traditional world, right? If you're just stepping into this new, you're opportunistic, you know, that sort of move will test your conviction, will test your will, test your kind of resolve. So yeah, I mean, I think there will be some wipeouts. I mean, the reality is like, as I'm a diehard Bitcoiner, but it's naive to say that every company that adopts Bitcoin will be a success. Así que lo tenéis en palabras del propio Dylan Leclerc. Metaplanet está haciendo como el ciclo de Bitcoin, pero está haciéndolo en speedrun, ¿no? Una y otra vez. Metaplanet ha tenido caídas gigantescas como 3 o 4 veces y ellos no han cambiado nada, ellos siguen acumulando, ellos siguen creciendo. Así que nada, chicos, ahí tenéis los datos, ahí tenéis la actualización, esto es lo que yo sé decir. Tened cuidado ahí fuera, no os apalanquéis demasiado, nada de lo que yo he hecho es un consejo de inversión, aquí no está nada garantizado y espero que esta educación, esta información,
inversión, que no consejos de inversión, os haya sido útil. Gracias por estar ahí, dejadme un like y un comentario si no os importa antes de iros y nos seguiremos viendo por aquí en Finanzas de Chill. Chao.